Capítulo 9. La rotación global del capital desembolsado. Ciclos de rotación. Hemos visto que los elementos fijos y circulantes del capital productivo tienen una rotación distinta y que se realiza en distintos periodos, y asimismo que los distintos elementos integrantes del capital fijo afectado a la misma industria tienen también distintos periodos de rotación, según su distinto periodo de vida y, por tanto, de reproducción. Véase al final de este capítulo, apartado 6 pp. 175 ss. Acerca de las diferencias reales o aparentes en cuanto a la rotación de los distintos elementos del capital circulante en la misma industria. 1. La rotación global del capital desembolsado es la rotación media de las diversas partes que lo integran. El modo de calcularla se expone más abajo. Nada más fácil que establecer la media, naturalmente, cuando las diferencias solo afectan a los períodos de tiempo. Sin embargo, 2. Las diferencias que aquí se aprecian pueden no ser simplemente cuantitativas, sino también cualitativas. El capital circulante incorporado al proceso de producción transfiere todo su valor al producto y, por tanto, para que el proceso de producción pueda desarrollarse ininterrumpidamente, tiene que reponerse constantemente en especie, mediante la venta del producto. El capital fijo incorporado al proceso de producción solo transfiere al producto una parte de su valor, el desgaste, y sigue funcionando. A pesar del desgaste, dentro del proceso de producción. Por eso, solo necesita reponerse en especie a intervalos más o menos largos, y desde luego no con la misma frecuencia que el capital circulante. Esta necesidad de reposición, el período de reproducción, no solo difiere cuantitativamente respecto a los distintos elementos del capital fijo, sino que, como hemos visto, una parte del capital fijo, de mayor duración, de muchos años de vida, puede reponerse anualmente o en intervalos más cortos y añadirse en especie al antiguo capital fijo. Tratándose de capital fijo de otra clase, la reposición solo puede efectuarse de una vez, al final de su período de vida. Por eso es necesario reducir las rotaciones especiales de las distintas partes del capital fijo a una fórmula homogénea de rotación en que aquellas se diferencien cuantitativamente, por el tiempo que la rotación dure. Esta identidad cuantitativa no existe si arrancamos de la fórmula P. De la fórmula del proceso de producción continuo, pues mientras que determinados elementos de P tienen que ser repuestos constantemente en especie, con otros no ocurre así. En cambio, si refleja esta identidad de rotación la fórmula de. Tomemos por ejemplo una máquina con un valor de 10.000 libras esterlinas y 10 años de duración, de la cual revierta, por tanto, a dinero un décimo anual igual 1.000 libras esterlinas. Estas 1.000 libras vuelven a convertirse, al cabo de un año, de capital dinero en capital productivo y capital mercancías, para retornar enseguida a la forma del capital dinero. Revierten a su forma dinero primitiva, como el capital circulante cuando se lo enfoca bajo esta forma, siendo desde este punto de vista indiferente que el capital dinero de 1.000 libras esterlinas, al final del año, revierta o no a la forma natural de la máquina. Por tanto, para calcular la rotación global del capital productivo desembolsado debemos fijar todos sus elementos en la forma dinero, de tal modo que sea el retorno a esta forma lo que cierre la rotación. Consideramos siempre el valor como desembolsado en dinero, incluso en el proceso continuo de producción, en que esta forma dinero del valor es simplemente la del dinero aritmético. De este modo, podemos obtener la media. 3. De aquí se desprende que aun cuando la parte mucho más considerable del capital productivo desembolsado se halle formada por capital fijo cuyo período de reproducción, y por tanto de rotación, abarque un ciclo de varios años, el valor capital que efectúe su rotación durante el año puede, como consecuencia de las rotaciones reiteradas del capital circulante durante este mismo año, ser mayor que el valor total del capital desembolsado. Supongamos que el capital fijo sea igual 80.000 libras esterlinas y su período de reproducción igual 10 años, lo que quiere decir que todos los años revertirán a su forma dinero 8.000 libras o que se realizará anualmente un décimo de su rotación. Supongamos, asimismo, que el capital circulante sea igual 20.000 libras esterlinas y que recorra su ciclo de rotación 5 veces al año. Tendremos así un capital global de 100.000 libras esterlinas. El capital fijo que haga su rotación durante el año será igual 8.000 libras, el capital circulante igual 5 por 20.000 libras igual 100.000 libras. Por tanto, el capital que hace su rotación durante el año será igual 108.000 libras esterlinas, o sean 8.000 libras más que el capital desembolsado. La rotación alcanza, aquí aún más 2,25 del capital.
4. La rotación del valor del capital desembolsado se diferencia, por tanto, de su período real de reproducción o del período real de rotación de sus partes integrantes. Supongamos que un capital de 4.000 libras esterlinas dé, por ejemplo, 5 vueltas al año. El capital que describe la rotación será, por tanto, 5 por 4.000 igual 20.000 libras esterlinas. Pero lo que revierte al final de cada rotación, para volver a desembolsarse, es el capital de 4.000 libras primitivamente desembolsado. Su magnitud no cambia por virtud del número de períodos de rotación durante los cuales vuelve a funcionar como capital. Se prescinde aquí de la plusvalía. Por tanto, en el ejemplo que ponemos en el apartado 3, al final del año revierte a manos del capitalista, según el supuesto de que se parte a. Una suma de valor de 20.000 libras esterlinas, que aquel vuelve a invertir en los elementos circulantes del capital, y b. Una suma de 8.000 libras esterlinas, desprendida del valor del capital fijo desembolsado por el desgaste. Además, sigue existiendo en el proceso de producción el mismo capital fijo que antes, pero con un valor disminuido de 72.000 libras esterlinas, en vez de 80.000. El proceso de producción tendrá que mantenerse por consiguiente, 9 años más para que el capital fijo desembolsado se agote y deje de funcionar tanto como creador de producto como en cuanto creador de valor, teniendo que ser repuesto. El valor capital desembolsado tiene que describir, por tanto, un ciclo de rotaciones, en el caso de que tratamos, por ejemplo, un ciclo de 10 rotaciones anuales, ciclo este que se haya determinado por el tiempo de vida y, consiguientemente, por el tiempo de reproducción o de rotación del capital fijo empleado. Por tanto, a medida que se desarrolla el régimen capitalista de producción y se desarrollan con él el volumen de valor y la duración de vida del capital fijo empleado, se desarrolla también la vida de la industria y del capital industrial en cada inversión especial hasta abarcar un período de varios años, digamos 10, por término medio. Si, por una parte, el desarrollo del capital fijo alarga esta vida, por otra parte viene a acortarla la transformación constante de los medios de producción, que aumenta continuamente, asimismo, al desarrollarse el régimen de producción capitalista. Con ella aumentan también, como es natural, el cambio de los medios de producción y la necesidad de reponerlos constantemente, a consecuencia de su desgaste moral, mucho antes de que se agoten físicamente. Puede suponerse que en las ramas decisivas de la gran industria este ciclo de vida es hoy, por término medio, de 10 años. Sin embargo, lo que aquí interesa no es la cifra concreta. La conclusión a que llegamos es que este ciclo de rotaciones encadenadas que abarca una serie de años y que el capital se haya obligado a recorrer por sus elementos fijos, sienta las bases materiales para las crisis periódicas, en que los negocios recorren las fases sucesivas de la depresión, la animación media, la exaltación y la crisis. Los períodos en que se invierte capital son, en realidad, muy distintos y dispares. Sin embargo, la crisis constituye siempre el punto de partida de una nueva gran inversión. Y también, por tanto, desde el punto de vista de la sociedad en conjunto, brinda siempre, más o menos, una nueva base material para el siguiente ciclo de rotaciones. 5. En lo que se refiere al modo de calcular la rotación, cederemos la palabra a un economista americano. En algunas ramas industriales, el capital global desembolsado circula o revierte varias veces durante el año. En otras, una parte revierte más de una vez al cabo del año, y otra parte no revierte, en cambio, con la misma frecuencia. Los capitalistas tienen que calcular sus ganancias a base del período medio que su capital global necesita para pasar por sus manos o para describir una rotación. Suponiendo que alguien, en un determinado negocio, invierta la mitad de su capital en edificios y maquinaria que necesitan ser renovados de una vez cada 10 años, una cuarta parte en herramientas, etc., que hayan de ser renovadas cada 2 años, y la cuarta parte restante en salarios y materias primas, con una rotación cada 6 meses, y que el capital total sea de $50.000, su inversión anual sería. Por tanto, el plazo medio durante el cual da una vuelta completa todo su capital será de 16 meses, pongamos ahora otro ejemplo. Supongamos que una cuarta parte del capital global de $50.000 circule en 10 años, otra cuarta parte en un año y la mitad restante 2 veces al año. En estas condiciones, el desembolso anual será el siguiente. 6. Diferencias reales y aparentes en cuanto a la rotación de las diversas partes del capital.
El mismo Scrope dice en este pasaje de su obra: el capital que un fabricante, agricultor o comerciante invierte en el pago de salarios es el que más rápidamente circula, ya que revierte quizá una vez por semana, si sus hombres son pagados semanalmente, con los ingresos semanales de sus ventas o del pago de sus facturas. El capital invertido en materias primas o en stocks de artículos terminados circula con menos rapidez. Puede circular acaso 2 o 4 veces al año, según el tiempo que haya de transcurrir entre la compra de las primeras y la venta de los segundos, siempre y cuando que compre y venda a base de los mismos plazos de crédito. El capital empleado en herramientas y máquinas circula más lentamente aún, puesto que por término medio solo describirá su rotación, es decir, solo se consumirá y renovará, acaso una vez cada 5 o 10 años, aunque algunas herramientas se agoten ya en una sola serie de operaciones. El capital invertido en edificios, por ejemplo, en fábricas, tiendas, almacenes, graneros, caminos, obras de irrigación, etc., parece no circular en absoluto. Sin embargo, en realidad estas instalaciones se agotan completamente, ni más ni menos que las anteriores, en la medida en que contribuyen a la producción, y necesitan ser reproducidas para que el productor pueda continuar sus operaciones. La diferencia está en que se consumen y se reproducen más lentamente que las otras, el capital invertido en ellas solo revierte tal vez cada 20 o 50 años. Scrope confunde aquí la diferencia en cuanto a la circulación de determinadas partes del capital circulante que suponen para el capitalista individual los plazos de pago y las condiciones de crédito con las rotaciones que se deducen de la naturaleza del capital. Dice que los salarios deben abonarse semanalmente con los ingresos semanales de las ventas o de las facturas cobradas. A este propósito hay que observar, en primer lugar, que, en lo que se refiere a los mismos salarios, hay diferencias según que el plazo de pago sea más o menos largo, es decir, según la mayor o menor duración del plazo durante el cual el obrero tiene que abrir crédito al capitalista. Por tanto, según que el plazo de pago de los salarios sea de una semana, de un mes, de 3 meses, de medio año, etc. Rige aquí la ley formulada más arriba. La masa de los medios de pago necesaria, y, por tanto, del capital dinero que hay que desembolsar de una vez, se halla en razón directa a la duración de los plazos de pago. Libro 1, Capitán 3, b, p. 105. En segundo lugar, el producto semanal engloba no solo la totalidad del valor nuevo añadido en su producción por el trabajo semanal, sino también el valor de las materias primas y auxiliares que el producto semanal consume. Con el producto, circula este valor, contenido en él. La venta de este producto le hace recobrar la forma dinero y obliga a invertirlo de nuevo en los mismos elementos de producción. Esto se refiere tanto a la fuerza de trabajo como a las materias primas y auxiliares. Pero, ya hemos visto, Capitán 6, 2, a. pp. 129, 135, que la continuidad de la producción requiere la existencia de un stock de medios de producción que difiere según las distintas ramas industriales y que, dentro de cada una de ellas difiere a su vez con respecto a las distintas partes integrantes de este elemento del capital circulante, por ejemplo con respecto al carbón y al algodón. Por tanto, aunque estas materias necesiten reponerse constantemente en especie, no es necesario comprarlas constantemente de nuevo. La frecuencia con que se renueve la compra dependerá de la magnitud del stock existente y del tiempo más o menos largo que dure hasta que se agote. Respecto a la fuerza de trabajo no se necesita formar stocks. En cuanto a la parte del capital invertida de trabajo, la reversión a dinero se desarrolla paralelamente con la parte invertida en materias auxiliares y materias primas. Pero la reversión del dinero a fuerza de trabajo, de una parte, y de otra a materias primas, discurren por cauces distintos por razón de los distintos plazos de compra y de pago de estas dos clases de elementos, una de las cuales se compra como stock productivo a largo plazo y la otra, la fuerza de trabajo, a plazo corto, VGR. Por semanas. Por otra parte, el capitalista necesita tener, además del stock de producción, un stock de mercancías terminadas. Prescindiendo de las dificultades de la venta, etc., tiene que producir, por ejemplo, una determinada masa de mercancías por encargo. Y mientras se produce la última parte de estas, la parte ya terminada tiene que aguardar en el almacén hasta el momento en que pueda ejecutarse el encargo en su totalidad. Otras diferencias en cuanto a la rotación del capital circulante se dan cuando algunos elementos de este se ven obligados a permanecer más tiempo que otros en una fase previa del proceso de producción, secado de maderas, etc. El sistema de crédito, a que se refiere aquí Scrope, al igual que el capital comercial, modifica la rotación con respecto a cada capitalista de por sí.
Pero en una escala social solo lo modifica cuando acelera no solo la producción, sino también el consumo.